Sonido, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Listo, bueno. Bueno, hermanos, entonces, buenos días. Ahora sí a todos los que no he podido aún saludar. Qué bueno es el Señor que nos permite un día más de vida para venir aquí a adorarlo y honrarlo. Y bueno, escuchar su palabra como es este momento. Entonces, bueno, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, me ayuda y bueno, me da la capacidad para transmitir el mensaje. Gracias a mis pastores por la oportunidad que me brindan aquí en la iglesia para poder predicar. Y bueno, a ustedes, hermanos, la iglesia del Señor, en mis deseos de servirle al Señor cada día más. Entonces vamos a orar en este momento para que sea el Señor ayudándonos y dándonos el entendimiento y la capacidad que necesitamos. Bendito Señor, gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú has prometido, Señor, que estás de una manera especial cuando la iglesia se congrega y se reúne. Por eso, bendito Dios, te quiero pedir primeramente por mi vida, para que yo pueda transmitirla con claridad, yo pueda tener esa capacidad, bendito Dios. Bien, así como yo soy responsable de transmitirla a mis hermanos, también soy responsables de escucharlas y de ponerlas en práctica. Ayúdanos a todos, porque apartados de ti nada podemos hacer. Que traigas claridad a nuestra mente, a nuestra vida, y que de esta manera tú ministres nuestro corazón y que estas palabras puedan quedar grabadas no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Toma el control de mi mente, de mis emociones y de mi voluntad, y así también de mis hermanos, de tu iglesia, la que tú has comprado, para que ellos también puedan estar atentos y no se duerman, sino que cada día, Señor, tú los sigas formando por medio de esta enseñanza. La gloria y la alabanza sean para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces en el estudio de Hebreos, ¿cierto? Ha sido de gran bendición eh, todo este estudio que hemos venido y ya estamos en el capítulo 12. Si recuerdan, hace 8 días estudiamos los versículos 1 y 2 y hoy nos correspondió del versículo 3 al 11. Siempre es una lectura un poco larga. Y le puse como título a esta enseñanza, El Señor al que ama, disciplina. ¿Usted es consciente de eso, mis hermanos? Que el Señor al que ama, disciplina. Bueno, entonces vamos al texto donde Emanuel al principio lo leyó, pero bueno, yo quiero que vayamos otra vez y entendamos un poco más qué es lo que está diciendo el autor. Considerad, dice el autor, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes tampoco cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y aún los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de alegría, no, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, quisiera que pusiéramos atención a esa palabra ejercitados. Hace 8 días
estudiamos los versículos 1 y 2 de Hebreos 12. Pastor Andrés mencionaba que Dios nos llama maratonistas. ¿Sí recuerdan? Que la vida cristiana es como una maratón y fuimos exhortados y animados allí a correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Debemos correr esa carrera, esa maratón por la fe. Y aprendimos 3 cosas hace 8 días. Yo espero que usted no las haya olvidado. Aprendimos que todo verdadero cristiano debe renunciar a lo que este mundo ofrece. Así. Segundo lugar, debemos es afanarnos por lo que el Señor ofrece. Y en tercer lugar, debemos imitar a Jesús. ¿Por qué decía que debemos poner atención en las palabras, en la palabra ejercitados? Es la última palabra de ese verso 11. Porque en el pasaje de hoy tenemos también otra imagen. Hace 8 días fue de una carrera, de una maratón. Pero la imagen que vamos a tener aquí hoy es la del gimnasio. Ejercitados, gimnasio. Alguien que sea serio en su labor, en su deporte, en su carrera o en una competencia, alguien que sea serio, necesariamente tiene que pasar por el gimnasio. Esa palabra ejercitados viene del griego gymnazo, que como ella suena es gimnasio. Dios tiene un gimnasio para sus hijos y es allí donde usted y yo nos ejercitamos. Dios no solamente nos escribió en una carrera, como es la vida cristiana, sino también nos escribió en un gimnasio. Y ese es el lugar donde nosotros entrenamos, donde nos ejercitamos para poder estar en forma. Nadie debe participar de una maratón sin antes entrenarse. De hecho, la clave de hacer una buena maratón es el entrenamiento. El gimnasio no es un lugar para descansar. Al entrar usted por las puertas de un gimnasio no va a encontrarse con camas o con sillones reclinables para dormir, sino que vamos a encontrar ¿qué? Máquinas y equipos, y el fin es que precisamente ejercitar nuestros músculos, ponernos a trabajar para que estén en forma. Y mundialmente se reconoce el valor de ejercitar nuestros músculos, pero muchos no vivimos a la luz de ese reconocimiento, porque pues no nos gusta hacer deporte o ejercicio. Pero sucede algo similar con respecto al ejercicio del alma. Así como las personas pueden estar reacias al ejercicio físico, que no nos gusta, también el ejercicio del alma tiende a ser doloroso. En el verso 11 admite eso cuando dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esta semana tuve la oportunidad y conversaba con mi hijo David y él me decía: papi, hubo una fecha el año pasado que a mí no me gusta recordar mucho, y esa fecha es el 31 de agosto. Y yo ni idea, yo le dije: ¿y luego qué pasó? ¿Qué pasó el 31 de agosto? Yo no recordaba nada. Y él me decía: no, es que esa fecha fue un día que tú me disciplinaste fuertemente. Y yo recuerdo la fecha y fue difícil para mí. Y tú me corregiste y me dolió bastante, me dijo él. Pero fue por algo justo, mencionó. Porque yo había ofendido a Dios, te había ofendido a ti, había ofendido a mi mamá. Eso conmovió mucho mi corazón. Porque sabemos que el dolor puede ser muy beneficioso. Porque nos advierte de lo que está pasando en el cuerpo. Obviamente no es deleitoso, pero sí beneficioso. El disfrute del maltrato hoy en día es considerado como una especie de masoquismo, pero eso no se trata de esto, no ese es el punto. Pero nosotros no debemos por eso despreciar todo dolor. No debemos anhelar el dolor, pero no despreciarlo totalmente. Hay beneficios en el dolor, ¿sí sabían, hermanos? Y en el sentido espiritual tenemos que reconocer que las aflicciones que vienen a nuestra vida juegan un papel muy, muy importante en el desarrollo y el crecimiento del Hijo de Dios. Cumplen un papel importante. Ciertamente, motivo de tristeza, ¿cierto? Nos pone a llorar, el dolor nos pone a llorar, pero no es menos cierto que debemos comprender que la manera que Dios las utiliza es para ayudarnos a enfrentarlas piadosamente con gozo.
y pasar por medio de ellas es una forma beneficiosa, donde aprendemos y crecemos. Después de que usted nace de nuevo, necesariamente tiene que empezar a crecer. No hay ningún niño que nazca y se quede siendo bebé, ninguno. Y como ya hemos visto en el estudio de esta epístola, el autor de este libro no está a favor del evangelio de la prosperidad. Él no está a favor, donde te dice que todo estará bien, que no tienes que sufrir, que Dios te va a dar todo lo que quieres. No, absolutamente para nada. El autor de Hebreos no ignora ni minimiza los sufrimientos que los lectores de esta carta habían experimentado. Ellos habían o estaban pasando por momentos muy difíciles de persecución, burlas por causa de su fe en Jesucristo. Algunos habían perdido todas sus pertenencias. Y por eso el que hace, les exhorta a seguir corriendo la carrera sin desmayar. En la vida cristiana hay sufrimientos, hay dolor, hay dificultades. La vida cristiana no se nos va a poner más fácil, hermanos. Y a los cristianos a quien este autor les estaba escribiendo, tampoco se les iba a poner más fácil la vida. De hecho, les esperaba más persecuciones difíciles. Y el autor les está preparando para lo que vendría. Así usted y yo debemos prepararnos para el dolor. ¿Ven cómo uno debería prepararse para eso? ¿Está usted preparándose en su vida cristiana para el dolor? La maratón trae dolores. El momento cuando las piernas no pueden más. El cuerpo es entrenado. Sin embargo, el cuerpo puede tolerar muchas cosas y llegar a niveles de resultado que uno ni siquiera se imagina lo que un cuerpo puede soportar. El autor de Hebreos, él está preparando a estos hermanos para que sigan corriendo la carrera y que con todos esos dolores pudieran llegar hasta el final. El autor les da razones a ellos, les escribe. Es lo que está haciendo en este pasaje, por lo cual ellos debían interpretar correctamente las aflicciones. Debían interpretar correctamente las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas que pudieran venir a sus vidas, las que ya habían venido y las que estaban por acontecer. Y él les enseña algo. Una verdad trascendental en este pasaje importante con la que todos deberíamos quedarnos en esta mañana. Y es la realidad de que Dios disciplina a sus hijos. El autor no está diciendo debemos tener ojos para ver más allá. No es simplemente la experiencia que nos causa el dolor en ese momento. Es Dios que está usando y permitiendo el dolor para nuestro bien y para su gloria. ¿Usted lo ve así cuando está pasando por sufrimiento? Es para tu bien y para la gloria del Señor. El texto de hoy nos anima para que cuando seamos disciplinados, debemos que, en el verso 4 lo dice, consideren a aquel. ¿Quién? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción, y está hablando de nuestro Señor. Que miremos el ejemplo de Jesús, lo que él tuvo que padecer y sufrir. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia al Señor. Él, Jesús, enfrentó oposición, humillación como ningún otro y soportó hasta la cruenta cruz. La misma posición es enfrentada en diversos grados por todos los hijos de Dios, por todos los cristianos igualmente. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para bien suyo y para la gloria de Dios. Y él dice, para que su ánimo no se canse. Si ustedes consideran a Cristo, entonces cuando estén pasando por disciplina, su ánimo no se va a cansar. Porque las presiones, el cansancio y las persecuciones que sufren los creyentes son como nada en comparación a lo que experimentó Cristo. Cristo desde su nacimiento fue perseguido para morir. Y entonces el autor le sigue diciendo en el texto, dicen, miren a Cristo, consideren a Cristo y no se desanimen, porque aún no haber resistido hasta la sangre, les dice él. Ninguno de los hebreos a los que se les estaba escribiendo esta carta, ni aún nosotros,
Hemos experimentado cansancio, persecución en una intensidad tal que los hubiera llevado a la muerte o al martirio, como si lo fueron Esteban, Jacobo y otros creyentes que fueron mártires en Jerusalén. Pero él está diciendo a los hebreos, ustedes no han sufrido tanto como si les tocó pasar a estas personas. Entonces, el autor de Hebreos le estaba recordando que aunque estaban pasando por momentos difíciles, ellos no estaban en la condición que estuvieron los mártires. Sí, estaban sufriendo, pero no a tal nivel. Y todo lo que sufrieron en las manos de esos pecadores, que mataban cristianos, que los quemaban, que los decapitaban. Y les dice en el verso 4, no olviden, no olviden que es donde yo quiero centrar mi mensaje, bajo 3 encabezados o 3 razones en esta mañana. La primera es, Dios disciplina a sus hijos. En segundo lugar, Dios disciplina a sus hijos por amor. En tercer lugar, Dios disciplina a sus hijos con propósito. En primer lugar, Dios disciplina a sus hijos. Y el versículo 5, ahí que continúa, le recuerda a los hermanos las palabras de exhortación que aparecen en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Vaya a ese libro, hermanos, ahí en su Biblia, y lo que está diciendo el autor es mencionando lo que en Proverbios ya se había dicho. Cuando él dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ya en Proverbios capítulo 3, 11 al 12, estaba diciendo, Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Él da una cita del Antiguo Testamento. Obviamente estos hermanos hebreos conocían el Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que el autor les estaba diciendo cuando les estaba mencionando esta cita. Debieron saber esto y recordarlos. Eso es lo que le está diciendo Dios. Esas palabras de Salomón las usó como si fuera él. ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? En otras palabras, Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 debe ser tomado como las palabras del Padre Celestial para sus hijos. Era Salomón, claro, el que fue inspirado, hablando a sus hijos, de verdad, porque los proverbios son dichos, y exponiendo el ejemplo de lo que Jehová hace para instruir a sus hijos. Y el autor dice, esas palabras son de Dios para ustedes. El autor de Hebreo le dice a ellos, esas palabras son de Dios para ustedes, que Dios a ustedes, como hay en ese texto y en Proverbio, les quiere decir la enseñanza de la adopción. ¿Sí recuerdan la enseñanza de la adopción? Que nosotros estábamos muertos y nacimos siendo hijos del diablo, pero cuando el Señor nos salvó, nos trasladó de la familia del diablo a la familia de Dios. Eso es adoptarnos, fuimos adoptados, usted y yo fuimos adoptados. Pero esa enseñanza de la adopción no estaba claramente explicada en el Antiguo Testamento, ellos no sabían. Eso es una enseñanza del Nuevo Testamento, la adopción. Y sin embargo, está tomando el autor de Hebreos un texto del Antiguo Testamento y diciendo, eso se lo dijo Dios. Dios les está enseñando esto. Dios tiene hijos y él disciplina a sus hijos. Hay otros que no son sus hijos. Los suyos son aquellos que él recibe. Por eso dice que él azota a todo aquel que recibe por hijo. Azotar. ¿Qué es azotar? Se refiere a golpear con un látigo, que era una forma severa y dolorosa entre los judíos. Dios no recibe a todos. A algunos de manera particular, a ellos los hace sus hijos, no a todos. En San Juan 1:12, usted conoce el texto, y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Se les dio el derecho
la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, es un privilegio que no todo el mundo tiene. No todos son hijos de Dios en el mundo. Si de pronto usted está aquí y está convencido que es hijo de Dios, pero no ha nacido de nuevo, su vida no refleja una vida cristiana, usted no es hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Ahí el texto nos lo dice. Todos aquellos que creen en su nombre, que se humillan, a ellos es el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, solo los creyentes son hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice primera de Juan 3:1. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Entonces el argumento y punto del autor de Hebreos es, Dios disciplina a sus hijos. Pero esta disciplina no es para los incrédulos, ya lo dijimos. El incrédulo sufre adversidad también, ¿cierto? Y también llora. Pero no porque es disciplinado, sino porque es enemigo de Dios. Ese es el propósito. Cuando Dios disciplina a sus hijos, es con un propósito. Cuando el incrédulo sufre, llora y tiene que también pasar por momentos difíciles en la vida, es porque es enemigo de Dios. ¿Sí ve la diferencia y el privilegio que usted y yo tenemos cuando el Señor nos disciplina? No es lo mismo, Él no disciplina a los que no son suyos. ¿Por qué? Porque son enemigos. Santiago 4:4 nos dice eso. Oh almas adúlteras, ¿ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios. Cuando el incrédulo sufre, es por causa de sus propios pecados. Eso no es disciplina del Señor. El incrédulo tiene que sufrir las consecuencias de su pecado y de estar alejado de Dios, de rechazar el evangelio y amar el mundo. Por eso el incrédulo sufre. Por eso en primera de Juan 2:15-16, este texto es muy conocido. Y el Señor le dice a sus hijos, no améis el mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Ustedes no deben amar al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero debemos entender que la disciplina del Señor es para sus hijos. No es porque están bajo la condenación o maldición del pecado. No, usted y yo no, ya fuimos libres. O porque estamos bajo la ira judicial de Dios. No. Más bien, la disciplina del Señor es porque tiene un propósito paternal para santificarnos. ¿Usted lo ve así, hermanos? La disciplina del Señor tiene un propósito del Padre bueno y es santificarnos. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. En primer lugar, Dios disciplina a sus hijos. En segundo lugar, Dios disciplina a sus hijos por amor. Dios disciplina a sus hijos por amor. En el versículo 7 de Hebreos, el autor sigue diciendo, si ustedes soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces bastardos y no hijos. Deben de notar la pregunta en el versículo 7. ¿Qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Se supone que todo padre lo hace. Eso es lo lógico. Todo padre aplica disciplina con sus hijos. No los deja hacer todo lo que quiera. Pero hoy en día vemos hasta dónde ha descendido la sociedad, que dice que a los hijos no se les puede disciplinar, que no se les debe disciplinar. Los psicólogos dicen que pueden crear traumas en su comportamiento, porque el mundo y los psicólogos pretenden saber más que Dios. Y por eso conocemos que el mundo está lleno de hombres y mujeres
cuya necedad nunca fue desarraigada del corazón por medio de una disciplina amorosa, correctiva, y las consecuencias son desastrosas. Y el autor utiliza el ejemplo de los padres terrenales, ¿cierto? Para hacer entender su punto. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Y dice en el versículo 9 y 10 de Hebreos, él dice, por otra parte, tuvimos a quienes, a nuestros padres terrenales, ¿cierto? Que ellos nos disciplinaban y aún así los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus o al Padre de nuestra alma, como dice la Biblia de las Américas? Y viviremos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, nuestros padres terrenales. ¿Y por qué? Porque eso es lo normal. Lo normal es que un padre disciplina y castiga a sus hijos cuando es necesario, de una manera amorosa, azotándolo con firmeza. Eso no lo enseña Dios. Si el tipo de castigo que usaban esos padres eran castigos bestiales, ¿cierto? Si nuestros padres terrenales no sabían corregirnos, si no era con qué, con chancleta, palo, cable, con lo que cayera, ortiga, etcétera. Si fuera así con Dios, ¿cierto? Pero el autor dice, no, por otra parte, ¿cierto? Si fuera así con Dios, entonces estaríamos cometiendo una blasfemia nosotros, insinuando que Dios hace lo mismo. Es evidente que el tipo de castigo al que se está haciendo referencia aquí no es el que se aplica con un arranque de ira y castigo con cable, con ortiga, con palo, o que le tiran cosas a sus hijos. No, Dios no es así. Dios no es así. Eso es una barbarie. Pero Dios sí castiga. Dios disciplina a sus hijos. Ese es el punto. Y en el versículo 8 continúa diciendo, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando el verso 8 habla de la disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la disciplina de Dios o a la disciplina que aplican los padres terrenales? Dice que la cual todos han sido participantes. Pues de la verdad, pues de la forma en que comienza el versículo 9, dice, por otra parte, ¿cierto? Por otra parte, o como dice la Biblia de las Américas al introducir el tema de los padres terrenales, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales. Está haciendo un contraste entre el versículo 9 y 8. O sea, en otras palabras, todos los que son hijos de Dios, Dios los disciplina. Dios aplica a todos sus hijos, a todos y a cada uno de los creyentes verdaderos, de una manera u otra, tienen que experimentar la disciplina de Dios. ¿Tú has participado de esa disciplina? ¿Tú has participado porque eres hijo de Dios y Dios te dio el nuevo nacimiento y necesariamente tienes que crecer y ser disciplinado? ¿O más bien has sufrido y has tenido que sufrir las consecuencias de tu pecado, de rechazar el evangelio, de afrontar las consecuencias de tu pecado? ¿Qué tipo de disciplina has recibido tú? Y entonces él continúa diciendo, además que esto es una muestra, escuchen, además que esto es una muestra de que somos hijos legítimos y verdaderos de Dios, no ilegítimos y bastardos. El hecho de experimentar la mano disciplinaria de Dios es una evidencia de que somos hijos de Dios. Es una evidencia. Cuando usted castiga a su hijo, es una evidencia que lo ama, de que es su hijo. Los puritanos decían, esa es la insignia o la identidad que lleva al cristiano. Las aflicciones de que somos hijos de Dios. ¿Ven lo que el autor está diciendo aquí? Él está dando ánimo a los hermanos con el hecho
de que las aflicciones, los momentos difíciles, las persecuciones y las pérdidas que estaban padeciendo era una demostración de que eran verdaderos hijos de Dios. ¿Tú ves esto así, hermano, cuando estás pasando por pruebas, dificultades, desánimo, tristeza? ¿Lo ves de esa manera? ¿Que es una demostración de Dios de que te ama y que tú eres su hijo? Por eso es que Cristo dice, gozaos y alegraos constantemente cuando estén pasando por diferentes sufrimientos. Y Él le dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados los que padecen. ¿Por qué? ¿Porque es deleitoso pasar por esas cosas? ¿Usted se deleita cuando está sufriendo? ¿Cuando está enfermo? ¿Cuando hay necesidad? No, no es deleitoso. Es por lo que significa que somos hijos de Dios. Y eso es una gran bendición. De manera que si tú no has sido disciplinado por Dios, asústate. Asústate. Preocúpate. Porque entonces no eres hijo de Dios. Si tu vida es placentera, chévere, tú te das todos los gustos que quieres, no te congregas, llevas tu vida cristiana como a ti te parece, no te ejercitas, no vas al gimnasio espiritual, ocúpate. Que eso es lo que está diciendo el autor. Dios disciplina a sus hijos y los disciplina por amor y es muestra de que eres hijo de Dios. Deuteronomio, vayamos a ese texto, capítulo 8, versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 8, versículos 5 y 6. Dios hablando a su pueblo le dice, Deuteronomio capítulo 8, versículos 5 y 6, y Él le dice, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Le da un ejemplo al pueblo de Israel y le explica en lo que Dios hace. Lo hace como ocurre con la realidad entre un padre y un hijo. Porque Dios castiga a sus hijos, pero Él dice, reconoce a sí mismo en tu corazón esta realidad, hijo, hija, yo castigo. Y es para que guarde los mandamientos, porque cuando hay un castigo es porque no se cumplió la ley. O sea, Dios no es como muchas veces nosotros, ¿cierto? Ya te dije, no me saqué la piedra, tengo paciencia. No, el Señor dice en su palabra, y si nosotros violamos la ley del Señor, merecemos un castigo, una disciplina. Eso es lo normal. El contexto de Hebreos 12 cubre mucho más que aquellas cosas que Dios hace en nosotros en respuesta a nuestra desobediencia y rebeldía. Y yo creo que abarca aún aquellas cosas en donde no necesariamente nosotros hemos pecado. Pero Dios nos está entrenando en la vida. O sea, no necesariamente usted tuvo que haber desobedecido para que Dios ejerza en ti la disciplina. Porque sabemos que es un propósito por amor y que Él quiere que crezcas. ¿Para qué? Por tu bien y para la gloria del Señor. Y porque eso te lleva a santificarte. Pero Dios nos está entrenando en la vida. Es cuando nosotros podemos poner una tarea a nuestros hijos para que hagan algo, que les entrene y que les sirva para el día de mañana. La vida, cuando usted disciplina a su hijo, la vida les ayuda a hacer ciertas cosas para que en la vida, cuando más adelante lo tengan que hacer solos, ellos lo puedan hacer. Dios hace eso con nosotros. No es necesariamente que hayamos pecado o ofendido a Dios para ser disciplinados. No es necesariamente. Qué importante que sepamos que Dios disciplina a sus hijos. Solo Dios disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, no. Las personas que no conocen a Dios, que no creen en Cristo, tienen pecados y las consecuencias vienen a su vida.
Pero tú no le puedes decir, no, es que Dios está tratando en tu vida, te está disciplinando. No, porque si no ha reconocido a Cristo no es hijo y lo que está haciendo es sufriendo las consecuencias de ese pecado. Ellos también tienen experiencias negativas que llegan a su vida. Pero Dios no está probando la fe de ellos porque no tienen fe. Dios no está probando la fe de los incrédulos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Esas son otras calamidades que, como dice el libro de Job, vienen adversidades a la vida, a todos. Pero Dios solamente a sus hijos disciplina, trata de una manera especial contigo. Pero cuando le pasa eso a un creyente, es Dios tratándolo como un padre bueno. Bueno, Dios solamente castiga a sus hijos, Él no anda castigando a todos así. Él tiene un cuidado paternal solamente con sus hijos, y por eso es que hay una bienaventuranza para aquellos que son corregidos por Dios. En el Salmo 94:12, ahí nos dice, escuche lo que dice. Salmo capítulo 94, versículo 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurado, 3 veces feliz, dichoso, ¿a quién? El hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Dios disciplina a sus hijos por amor. Y volvamos a Hebreos, que es el texto base. Volvamos a Hebreos en el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una marca de amor verdadero. ¿Sí sabían? El mundo ve como una crueldad que los padres castiguen y disciplinen a sus hijos. Y ven con amor cuando no lo hacen. Así lo ve el mundo. El mundo ve como una crueldad, no lo castiguen, no lo disciplines. Pobrecito. De que los padres castiguen a sus hijos. Y lo ven como amor. No, es que lo ama tanto que no lo disciplina. No. Dios ve como el amor en que los padres castigan y disciplinan a sus hijos y como una crueldad, y piensan que el no hacerlo, eso está agradando al Señor. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, Cristo escribiendo a la iglesia, Él dice algo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo lo está diciendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso es una enseñanza. Dios nos invita a arrepentirnos, hermanos. Cuando hay cosas que necesitamos reconocer y pedirle perdón al Señor. Es parte de su corrección. Y lo hace en amor. Es por amor. Las experiencias dolorosas pueden tentarnos a pensar que Dios no nos ama. ¿Qué les ha pasado, hermanos? ¿Por qué circunstancia tras circunstancia? ¿Por qué mi hogar está así? No, esas experiencias dolorosas pueden tentarnos a pensar que Dios no nos ama, cuando la realidad es precisamente lo contrario. Nos ama. Para los creyentes las aflicciones son de una naturaleza muy distinta que para los incrédulos. Así es, hermanos. Las aflicciones del creyente son una señal del amor de Dios. Son una muestra de que tú estás cerca a su corazón. Si tú sufres, es una muestra de que Dios te ama y Él está ahí contigo y te abraza y te dice: yo te ayudo, yo te sostengo, no temas. Escucha esta cita. Dice: el rostro de Jesús debe estar muy cerca del nuestro. Cuando las espinas de su corona de sufrimiento se clavan en nuestra frente y nos hieren. El rostro de Jesús debe estar muy cerca del nuestro. Cuando las espinas de la corona de Él, de sufrimiento, se clavan en tu frente o en la mía y nos hieren y nos duelen. ¿Cómo debemos responder ante esa realidad de que Él me ama?
Si un hijo está convencido del amor de un padre, es un estímulo ¿para qué? Para oír y prestar atención a lo que él nos dice. Si yo sé que mi papá me ama, eso debe ser un estímulo para yo estar atento a lo que él me dice, para prestar atención, hijos. Escuchen. Lo hacemos por amor. Nos conviene la disciplina. No nos dejemos engañar. No debemos concluir que porque usted tiene prosperidad y tiene salud y tiene lo que quiere, son señales de que Dios está agradado con nosotros. Eso no es una señal. Pero la disciplina sí. No concluyamos que las adversidades, dificultades, significa que Dios está desagradado con nosotros. El hecho de que tú estés bien ahorita no significa que Dios está contento con tu vida. Pero si sufres, Dios sí te está mostrando y te dices, porque eres mi hijo y te amo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el diablo muchas veces nos ofrecerá más cosas que Dios. Tú sufriendo, no, y antes cuando eras cristiano vivías bien, tenías dinero, no pasabas por necesidad. El diablo sabe decir, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, las heridas de Dios que causan su vida y en mi vida aquí en la tierra, siempre serán mejores que los bálsamos de Satanás. Todo lo que usted esté sufriendo en este momento, hermano, esas lágrimas, el Señor dice que aún esas heridas es para tu bien. No nos confundamos en esto. El amor de Dios se manifiesta precisamente a veces trayendo a nuestras vidas estas cosas que son dolorosas, que son difíciles. En su amor Dios está determinando a no abandonarnos en nuestros deseos. Tremendo eso, ¿no? Dios está determinado contigo si eres creyente verdadero. Él no te va a dejar hacer lo que tú quieres. Y si tú no quieres, te va a disciplinar. Porque es que nosotros estamos acostumbrados cuando venimos al mundo que nosotros llevábamos nuestra vida a nuestro antojo, llevamos nuestra casa a nuestro antojo y llegamos a ser cristianos y también pensamos que podemos hacer lo que quiera acá. Es la disciplina del Señor. En otro momento tendré la oportunidad para hablar de la disciplina eclesial, porque esto no se habla constantemente y es necesario que usted y yo seamos disciplinados por la iglesia. Eso es lo que el Señor nos está llevando. Pero bueno, a veces los padres quieren complacer en todo a sus hijos, ¿cierto? Y es que uno siente ese deseo y ese anhelo. Y darle todo lo que les gusta. Uno dice, pues por verlo feliz. Pero es que yo no tuve esto. Y yo sí quiero dárselo a él. Ignorando como muchas veces que las mejores cosas nos hacen peores. Y las peores cosas muchas veces nos hacen mejores. Muchas veces es así. Y darle todo lo que ellos quieren tiene un impacto destructor en su vida. Vaya y dele todo lo que usted quiera a su niño. Y verá cuando tenga 15 años cómo va a ser, cuando usted no le pueda dar. Dios sí sabe qué impacto tienen las cosas que vienen a nuestra vida. ¿Y por qué nos dice siempre, por qué no nos dice siempre sí a todo lo que queremos? Él es un papá bueno. Por eso, gracias a Dios por todas las puertas que muchas veces nos ha cerrado para no darnos lo que queremos. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 5, esta historia, ustedes la conocen. Pablo nos cuenta un gran privilegio que Dios le concedió. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 5. Y él cuenta un privilegio que Dios le concedió al ser arrebatado hasta el cielo, ¿cierto? Eso no es un privilegio pequeño. Un tour por el paraíso. Dios le permite ver cosas y escuchar palabras inefables, pero Dios le dice, esto no es para que te quedes acá. Es solamente para que mires y escuches. Nada más. ¿Cómo es eso, Pablo? Va y viene y nos dice poco, porque ni siquiera él pudo describir, ¿cierto? Lo único que yo sé que fui, vi cosas, escuché cosas que la verdad yo no puedo explicar mucho. O sea,
Evidentemente Dios le dio algo bueno para conocer, de lo que nosotros aprendemos poco, porque él no fue mucho lo que dijo. Luego Dios tuvo que darle humanamente algo malo. ¿Recuerdan? Una aflicción, un aguijón que mantuviera a raya su orgullo ante la experiencia que Dios le había dado allá. Dios le dio algo bueno, pero le dice, bueno, Pablo, no te vayas a gloriar de que te subí al cielo, escuchaste y viste cosas, y dice que fue para mantener a raya su orgullo. No te vas a poner para decir que tuviste visiones y muchas cosas. O sea, de eso malo, del aguijón de Pablo, no hemos aprendido más que de lo bueno, de lo que él experimentó en el cielo. Porque aprendemos que el poder de Dios se despliega en nuestras debilidades. Ese texto sí lo recordamos bien, ¿cierto? No tanto de lo que fue al cielo, vio y bajó y no pudo explicar, pero de las cosas malas de Pablo sí podemos aprender. Nosotros hemos aprendido más de las prisiones y sufrimientos de Pablo que de la experiencia que cuando él tuvo cuando fue al cielo y de ir al paraíso. Hemos aprendido más. Ven, hermanos, cómo a veces las cosas negativas son más beneficiosas para usted y para mí. No es fácil estar con muletas 1 año, 2 años. No es fácil estar lidiando con un familiar enfermo, tiempo en una clínica, en un hospital, trasnochando, aguantando. No es fácil. Pero de eso aprendemos. No solamente tú, sino los que estamos alrededor, aprendemos más de lo malo, de la disciplina, que de lo bueno. Dios trae o permite cosas por amor y para algo. Y eso es lo que me lleva a mi tercera declaración o tercer punto. Dios disciplina a sus hijos con propósito. Dios disciplina a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos por amor y Dios disciplina a sus hijos con propósito. Versículo 7. Contiene una preposición ese versículo 7 que indica o sea un propósito. Y es por eso que la Biblia a las Américas traduce el inicio del versículo diciendo, es para vuestra corrección que sufrís. Y en la Reina Valera dice, si soportáis la disciplina, hay un propósito. El Señor les está entrenando, ejercitando. Pero en los versículos 9 al 11 vemos el propósito más claro de Hebreos 12. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y aún así los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, porque así me hayan dado mucha cantidad de huetazos, latigazos, pues muchas veces no sirvió. Seguimos en nuestra necedad. Es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios no tiene poder para librarnos de cualquier fuerza de poder que pueda librarnos de cosas negativas y de dolor. No, claro, es Dios. Dios sí lo podría hacer, pero no lo hace. Donde usted en esta vida se convirtió, todo alegría, felicidad, ¿cierto? Pero Dios, ¿cierto? No lo hace. Él podría librarnos de la enfermedad, del dolor, de la escasez financiera, de los momentos cuando llega el arriendo y no se tiene. Dios podría y nos daría todo lo que quisiéramos, pero no lo hace. No lo hace. No lo hace porque no nos conviene. ¿Se imagina si Dios le diera todo lo que usted le pide? Usted no estaría acá. Porque no llevaría a cabo cosas que solo la aflicción pueden lograr. Por eso no lo hace. Porque no se llevaría a cabo cosas que la aflicción puede lograr. Cuando usted está en la aflicción, un dolor, su corazón es un corazón dócil, donde las aflicciones nos llevan a humillarnos, donde
cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos, dónde está nuestra fe. No es difícil deducir que Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no podamos entender. ¿Se ha pasado eso, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás queriendo enseñar con esto? ¿Quién explica las enfermedades que llegan a nuestra vida? Y que usted diariamente tiene que estar sufriendo con ese dolor. ¿Quién? ¿Cómo hacemos para explicar eso? De que Dios está obrando. No lo podemos ver. La tragedia que llega a una familia, cuando se pierde todo. ¿Quién le explica a Job cuando murieron sus hijos? ¿Cómo le vas a explicar a Job? Pero Dios estaba actuando. Dios sabía lo que estaba haciendo. A ese hombre justo como Job le sobrevinieron varias calamidades. Y como él no entendía, ¿el qué hizo? Argumentó con Dios, ¿cierto? Hasta que Dios lo llamó por sus cuestionamientos. ¿Y qué tuvo que admitir Job al final? Es lo que tuvo que admitir al final, es lo que está escrito en Job capítulo 42. Y él dice, Job dice, yo conozco que tú todo lo puedes, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, le dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo Job aprendió eso? No lo aprendió en un libro de teología, ni en una revelación que él tuvo. Él lo aprendió en el horno de la aflicción, cuando todo lo perdió. Pero Dios en su amor paternal estaba tratando con su alma y llevándolo a niveles de comunión con Dios que él nunca se había imaginado. Ahora mis ojos te ven. Job dice, yo me arrepiento. Si él es el que sabe, yo no. Él es el que sabe por qué trae estas cosas a la vida. Decía un entrenador, la labor de nosotros es poner a hacer lo que ellos no quieren hacer, con el fin de que haciendo lo que no quieren hacer, lleguen a hacer lo que ellos quieren hacer. Es difícil, ¿no? Nosotros queremos llegar a la meta, sí, llegar al gozo del Señor y queremos servirle y hacerlo con amor, pero muchas veces tendrá que ser con dolor, con cansancio, con fatiga, luchando contra nuestro carácter. Yo no sé si usted, hermano, se identifica conmigo, pero uno todos los días luchando con ese carácter de uno. Y uno dice, Señor, yo no te quiero fallar, y eso por dentro uno lucha y lucha. Y no solamente lucho con mi carácter, sino que tengo que luchar con el carácter de los demás. Eso es una lucha. Tengo que luchar con el pecado, con eso que nos gusta hacer, con soportarnos unos a otros. De esa manera somos ejercitados. Dios nos pone en su gimnasio, precisamente para que lo logremos, para ser santificados. En el libro de Santiago él dice que tengamos gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Dios dice, sí, gozo, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Es por el resultado, es por lo que se logra en usted. Dice, mas tenga la paciencia la obra completa para que seáis perfectos, santos, hijos de un Dios vivo. ¿Y cómo llega eso? Por medio de la aflicción. ¿Y por qué? Porque la paciencia produce un carácter probado. Un carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. La actuación de un Padre amoroso que no nos deja nuestra voluntad. No nos deja. El Señor sabe usar nuestras enfermedades para llamarnos. Él sabe usar nuestra pobreza para enriquecernos. Él sabe usar nuestras debilidades para fortalecernos. Él es un experto con el bisturí para arreglar lo que está mal en su vida y en mi vida. ¿Y va a doler? Sí. Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios es para que participemos
de su santidad. Dios desea que tú seas santo. Esa es la voluntad del Señor. No que consigas todo lo que quieres, que seas santo como Él es santo. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante la disciplina? ¿Cuál debe ser, hermanos? Ustedes deben saber, la actitud que tengamos va a causar un mundo de diferencia en nuestras almas. Debemos cuidarnos de desestimar y tener en poco la disciplina del Señor. No, así no debe ser. Y también debemos someternos humildemente a la mano disciplinaria del Señor. ¿Tú quieres eso para tu vida? Sí, hermano, ya hemos visto todos los argumentos que el autor les da para que sigan adelante, para que no desmayen. Pero cuando nos hablan de dolor no queremos. Debemos someternos humildemente porque Él es mi papá, Él es nuestro padre. Y si Él lo hace, es porque Él sabe por qué lo hace. Si nosotros que nos esforzamos por respetar y honrar a nuestros padres terrenales, porque nos esforzamos, ¿no se supone que así debería ser con nuestro Padre Celestial? Que lo hace de una manera perfecta. Él sí no era explosiones de ira para corregirnos, como lo hacían nuestros padres. Él es un papá bueno, reconociendo quién es Él. Para concluir con el mensaje, hay algunos abrazos que mis hijos me han dado. Algunos abrazos que se hacen inolvidables, porque son dados en medio de lágrimas. Fueron dados con el corazón disciplinado, cuando han sido azotados. Son momentos cuando se pueden enjuagar sus lágrimas y poder sentir que nos amamos, en un contexto de dolor, entendiendo que son para su bien y por amor. Esos abrazos tienen un significado hermoso después de la disciplina. Así también, Dios espera que los abrazos que tú le des a Él sean de agradecimiento en medio del dolor y la disciplina. Bienaventurados los que lloran. La disciplina no es para destrucción, sino para exhortación y ánimo. No llegaremos al cielo con los ojos secos. No llegaremos, hermanos. Si tú eres hijo de Dios, has pasado, vas a pasar o estás pasando y no llegarás con los ojos secos al cielo. Y tal vez hay algunos que están acá o nos están escuchando que no son hijos de Dios y también han sufrido y sufrirán en medio de este mundo. Pero tú sufres porque eres enemigo de Dios, porque no consagras tu vida al Señor. Tú sufres porque verdaderamente no tomas el evangelio del Señor en serio. Y si no te has arrepentido y humillado y venido a Cristo en fe y algún día vas a morir, al otro lado no habrá quien te seque las lágrimas. No habrá ni quien te dé consuelo. Hoy es el día para que vengas a Dios por medio de Cristo. Y Dios te adopte como su hijo y encontrarás la felicidad completa. Así muchas veces te vaya a costar lágrimas. Y si tú eres hijo de Dios, gózate y alégrate. Tal vez no lo entiendas en este momento, pero el Señor no te va a dejar caído para siempre. Te va a levantar. Y por eso Él le dice, no desmayes, le dice Dios, no desmayes tú. Cuando estás siendo disciplinado, cuando estás siendo reprendido, no desmayes, sigue adelante, tienes una carrera. Y que el Señor nos ayude a comprender este mensaje cuando estemos pasando por aflicción. Oremos. Bendito Señor. Padre, tú sabes que cuando vamos a un texto como estos, tal vez, Señor, muchas veces quisiéramos pasar por alto porque no nos gusta sufrir, porque es demasiado difícil, Señor. Pero cuando nosotros comprendemos que en la vida de tus hijos, Señor, tú todo lo llevas adelante, tú tienes propósitos y nos muestras que nos amas y que nos corriges y lo haces por amor y lo haces con ternura y que no nos abandonas en medio del dolor, Señor, nosotros podemos comprender por qué el autor le estaba escribiendo a estos hebreos.
Ellos estaban pasando por momentos difíciles de aflicción, de dolor, pero tenían una carrera que seguir. No podían volver a su antigua religión, sino demostrar quién eres tú. Y asimismo nosotros como iglesia, bendito Padre, queremos ser esos hijos que cuando somos pasados por el fuego, cuando sufrimos, cuando hay momentos que no entendemos, cuando llegan las lágrimas a nuestros ojos, poderte ver con esta perspectiva, que tú disciplinas a tus hijos, que tú lo haces por amor y que tú lo haces con un propósito. Y ese propósito es hacernos más parecidos a tu Hijo, Señor Jesucristo. Por eso tú nos dices, considérenlo a Él, miremoslo a Él cuando estemos pasando por aflicción. Bendito Dios, ayúdanos como iglesia a comprender esta gran verdad y que nosotros así tengamos corazones humildes, sumisos y humillados delante de ti. Y ayúdanos porque no es fácil, Señor, tú sabes que no es fácil. Nosotros los hijos tuyos quisiéramos, anhelamos, Señor, hacer las cosas lo mejor para ti. Quisiéramos no pecar, pero Señor, vemos que en nuestra naturaleza, en nuestra carne, Señor, está la maldad. Y luchamos, Señor, y esa lucha muchas veces nos cansa. Esa lucha es difícil, nos desanima. Bendito Dios, pero en medio de todo eso tú estás haciendo una obra de papá. Ayúdanos para que los abrazos que te demos a ti, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, sean abrazos de agradecimiento. Porque bendito Padre, llegará el momento donde tú enjuagarás toda lágrima. Y bendito Dios, te podremos adorar, donde podemos ver el dolor y el sufrimiento, Señor, tú como obras. La gloria y la honra sean para ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.